mi carrera en la Universidad de Buenos Aires me recibí de licenciado en Economía sin haber leído un solo libro en mi carrera como bibliografía, ningún libro completo de teoría económica ni de economía. Creo que la frase es una frase que, desde mi punto de vista, seguramente está tomada fuera de contexto, es decir, está tomado un fragmento y no, digamos, la referencia total. En general, a lo largo de la carrera universitaria, lo que uno tiene que comprender es que la universidad no es como el colegio, ni el primario, ni el secundario, donde uno tiene un libro y sigue ese libro al pie de la letra. Ese es el primer punto. El segundo punto es, muchos de los libros que uno, digamos, tiene de distintos temas de economía, de repente son los libros que tienen que ver con el curso de algún otro economista en alguna universidad. Por ejemplo, usted va y, claro, si estudia en Harvard y su profesor es Gregory Mankiw, bueno, claro, digamos, o sea, va a estudiar con el libro de Mankiw, porque Mankiw hizo ese libro, hizo un acuerdo con una editorial, y ese libro, digamos, o sea, se convierte en el libro de esa cátedra, y bueno, como son cátedras muy importantes, evidentemente después, o sea, tienen impacto mundial. Lo mismo le puede pasar con el curso de Barro, o digamos el curso de tantos otros economistas que son tan importantes y que después llegan esos libros. Ahora, después uno, digamos, tiene acá las restricciones que impone los contenidos que digamos, que condiciona la CONIAU, que es quien determina los contenidos. Correcto. Entonces, uno tiene que cubrir una determinada cantidad de temas, y yo le cuento, Claudio, yo doy clases hace 30 años. Y pues yo, por ejemplo, en microeconomía no uso un único libro. Yo uso, y le cuento, en microeconomía es una de las materias más ordenadas de todas. Y ahí yo uso por lo menos 7 libros. Por ejemplo, uso libros, por ejemplo, un libro que se llama La estructura de la economía, ¿no? Digamos, o sea, que es de Silverberg. Bueno, ¿por qué uso ese libro? Por el uso de las matemáticas. O sea, concretamente, el cálculo aplicado a la microeconomía. Eso después, por ejemplo, lo complemento con otro libro, que es el de Henderson y Quant, que es más encriptado en la matemática, pero más rico en los temas. Hay un libro principal, que es el de Varian, pero que no me cubre todo lo que necesito. Entonces, lo voy complementando. Se entiende, porque también se aplica su impronta, su ingenio y demás, ¿no? Tal cual. Y es más, le voy a decir algo, Claudio. Cuando usted avance en la carrera, cuando vaya a la maestría y después el doctorado, no lee nunca más un libro. O sea, básicamente lo que lee son artículos académicos. Es decir, conforme usted va avanzando en la carrera, cada vez es menos lo que lee de libros y cada vez es más de artículos científicos. O sea, digo, esa es la lógica de la carrera. Por lo tanto, habría que ver qué es lo que quiso señalar Kichilov. Y después hay otra cosa. O sea, usted sabe que, digamos, Kichilov no es santo de mi devoción, yo soy crítico, además, considero que es una bestia. Pero hay que reconocer, digo, y esto, digamos, o sea, Kichilov era profesor de Historia del Pensamiento Económico, y no era mal profesor. El resto de las cosas es un desastre. Como macroeconomista es pésimo. Bueno, pero no es mal un buen profesor dato de historia, pero no es mal profesor de historia del pensamiento económico. Bien. Eso hay que señalarlo, si no uno sería injusto. Digo, de hecho, en mis distintos equipos de trabajo he tenido economistas que han sido alumnos de Kichilov. O sea, y en historia del pensamiento económico es buen profesor. O sea, de historia del pensamiento, después uno puede adherir o no. O sea, yo no adhiero a las cosas que él dice. O sea, y mi curso de historia del pensamiento económico, si yo diera esa materia, que no es una materia que doy yo, probablemente tendría otro enfoque, otro, digamos, perfil, pero eso no quiere decir que él no sepa. Bien. Y además, que no dé bien clases. O sea, y una de las cosas que él le planteaba a los alumnos, la posibilidad de leer los textos originales. Y eso también tiene razón, porque, digamos, o sea, una cosa es hablar de Adam Smith, lo que dice tal o cual persona, y otra cosa muy distinta es leer
Adam Smith, y se lo hago con un ejemplo concreto, Claudio. Usted se gradúa de economista en Argentina, no sé en otras partes del mundo, pero en Argentina nadie estudia la teoría general de Keynes completa. Digo, en mi caso, yo la leí 5 veces, pero por inquietud personal. Por eso hablo de la impronta y de la actitud personal, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que, digamos, o sea, fue algo que se tomó un extracto, digamos, se lo quitó de contexto y lo peor de todo, se lo usó políticamente en un debate donde el señor que está planteado del otro lado es un irresponsable, no digamos, o sea, porque vio que ese video sigue después. Correcto. Y que llegó a mucha gente por WhatsApp. Ya sabemos entonces de quién estoy hablando, ¿no? Y ese señor, digamos que es un irresponsable que hoy está priorizando lo que dice, tiene mucho más de lector de encuestas que de estadista, y ahora, digamos, el sistema se está dinamitando y quiero saber cómo va a ser para evitar, digamos, que explote la cantidad de muertos en la ciudad de Buenos Aires y no sea cosa que por culpa de ese irresponsable se nos muera algún chico. Bien. Bueno, perspectivas económicas de acá, hablemos de mucho tiempo en la Argentina, 6 meses. Es verdad. Mire, Claudio, yo lo que le tengo para decir es, Argentina tiene todas las características de un país que va a estallar. Todas. La única pregunta es el cuándo. Y eso, digamos, el tiempo es de Dios, o sea, no, a ver, si bien la teoría económica tiene algunas cosas para determinar los momentos de crisis, se lo digo yo, que trabajé con esos modelos, son argumentaciones teóricas, digamos, son de muy difícil implementación empírica. Pero digo, pisando tarifas, pisando el dólar, controlando precios, observándolos, exigiendo que se produzca al máximo, aunque a las empresas no les sirva, no les convenga o no puedan, generando bonos, siempre, emitiendo dinero. ¿Cuánto duramos? Pero eso falló en toda la historia de la humanidad. Y si queremos un caso donde falla recurrentemente, es la Argentina de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, sacando la convertibilidad. Falló siempre, siempre terminó mal. A ver, le voy por desequilibrio fiscal. Yo le digo, mire, Argentina el año pasado terminó con un déficit fiscal financiero de 8,8% del PBI. Bueno, a ver, eso es mucho, poco, mire, el Rodrigazo en el 75 estalló con 14. La tablita cambiaria en el 82 estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín en el 89 estalló con 8. La convertibilidad estalló con cerca de 7. Digo, 9% es, volamos por los aires. No solo eso, digo, tengo un descalabro monetario enorme. O sea, el descalabro monetario tiene dos dimensiones, digamos, de base, ¿no? Una es que por cada peso que tengo emitido adentro del Banco Central tengo en formato de LELIQs y pases 1,5. Esto quiere decir que en un lapso de 7 a 28 días yo podría multiplicar la cantidad de dinero por 2,5 veces. O sea, estamos complicados por el lado de la oferta.